Buenas noches con todos, mi nombre es Raquel Dávalos Villarino, voy a hablar de la empresa Importaciones Caso SAC. Importaciones Caso es una empresa peruana formalizada, cuenta con 3 sedes acá en Lima y esta se dedica a la venta mayorista de productos textiles, tanto como gorras, accesorios, prendas de vestir, calzado. Destaca mucho en el comercio exterior, ha importado más de 400 productos desde China entre los años 2018 y 2023. También accedió durante la pandemia a un préstamo de Reactivas Perú. Esto ayudó a fortalecer su posición en el mercado. El flujo de efectivo de importaciones Caso SAC. Esta refleja el equilibrio entre sus ingresos y sus egresos. Entre los ingresos es por las ventas al por mayor, por crédito, al contado, y entre sus egresos las importaciones que hace desde China, los costos operativos, los pagos de sueldos, los pagos de préstamos, el pago de este préstamo de Reactiva Perú, ¿no? Y esto es lo que evidencia que su capacitación y adaptación que ha tenido y la participación en esta campaña de Reactiva Perú ha demostrado su planificación financiera que se ha basado en proyecciones de flujos de caja. Su caso práctico de importar gorras por un valor de $84.200 ha representado una inversión muy importante para la empresa, ¿no? Ya que sus ventas han generado un flujo de caja positivo, ¿no? Evidencia esta planificación financiera que han tenido, ¿no? Si vemos el proyecto que han tenido durante 5 años, el análisis que podemos decir sobre este proyecto, decimos que es viable, es rentable, ¿no? Ha tenido un retorno por $56.800 en 5 años. Una vez que ha recuperado esta inversión inicial, decimos pues no, se va a recuperar siempre y cuando se mantenga con estas constantes condiciones de venta y los costos. En Importaciones Caso permite estimar en cuánto tiempo va a recuperar sus inversiones, ¿no? Entre las importaciones que ha hecho de gorras, accesorios, a partir de estos flujos de efectivo generados por todas estas ventas. Vemos también un caso práctico, este proyecto de la importación de gorras que ha invertido por $84.200, anualmente ha recuperado $28.200, ¿no? Durante estos 5 años. En aproximadamente 3 años se ve la recuperación, ¿no? Y esto reduce un riesgo que nos facilita la comparación con otras inversiones, ¿no? Estos indicadores como el BAN, el TIR, ¿no? Permite evaluar la ejecución del proyecto, la rentabilidad del proyecto y el proyecto que mostramos en este caso práctico, ¿no? Nos indica que el proyecto generará una ganancia adicional de $22.700 por encima del valor invertido. Presupuesto de capital en Importaciones Caso. La empresa aplica el presupuesto de capital de una manera estratégica, ¿no? Tenemos la identificación del proyecto, en donde la empresa pudo identificar que el producto que tenía mayor rotación y mayor demanda eran las gorras, por lo cual realizó una inversión significativa. En la estimación de flujos, la empresa estima los ingresos que va a obtener por la venta de este producto. Las evaluaciones financieras que realiza calcula el periodo de recuperación de la inversión, así como también el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Todo esto para poder reducir los riesgos, ¿no? Debido a que determinando todos estos indicadores podrá saber si estos proyectos son rentables o no, y así no poder evitar pérdidas en la empresa. En cuanto a la sostenibilidad, nos indica que todo este tipo de inversiones y análisis están orientadas a un crecimiento sostenido. Tasa de descuento ajustada al riesgo. En Importaciones Caso utilizamos esta tasa de descuento
para poder evaluar las inversiones considerando el factor riesgo. Esta herramienta nos va a permitir a nosotros calcular el valor actual neto de una manera más precisa. Como podemos apreciar en el ejemplo, la empresa planea abrir un nuevo local en Trujillo realizando una inversión de 90.000 y esperando ingresos por 560.000. Pero hay un riesgo de que este local se pueda cerrar debido a las extorsiones que se vienen presentando en la zona. Entonces hay un riesgo. Primero realizamos el cálculo sin considerar el riesgo, el cual nos sale un BAN de 228.000. Por otro lado realizamos el cálculo tomando en cuenta el factor riesgo, donde podemos apreciar que la tasa es 25%, es mayor debido a que a mayor riesgo mayor es la tasa, en donde determinamos un BAN de 166.000. Como podemos ver, este BAN es más preciso y nos determina, teniendo en cuenta el factor riesgo, puede determinar si un proyecto es viable o no. En nuestro caso hay una diferencia, pero aún así este proyecto va a tener rentabilidad, por lo tanto se recomienda abrir este local en la ciudad de Trujillo. Costo de capital promedio ponderado. Nosotros hacemos el uso de esta herramienta para poder determinar cuál es el costo real de financiar las operaciones en la empresa. En el ejemplo que les mostramos, donde la empresa decide financiar un proyecto en donde el 71% es con capital propio y un 29% con financiamiento. Entonces, realizamos el cálculo y determinamos que el costo de capital promedio ponderado es del 9.75%. Anteriormente habíamos realizado el cálculo de la tasa interna de retorno, la cual fue del 20%. Entonces, como podemos apreciar, es mayor que el costo de capital. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que hay suficiente retorno para nosotros cubrir el costo de capital, ¿no? Cubrir este financiamiento. Entonces, este proyecto es rentable. Apalancamiento operativo en importación escaso. El apalancamiento operativo nos permite a nosotros medir cómo un cambio en las ventas impacta en las utilidades operativas. Para lo cual nosotros mostramos el siguiente caso donde presentamos el volumen de ventas, el precio de venta, el costo variable, el costo fijo y también la proyección de la variación de las ventas. Entonces presentamos el estado de resultados de la actualidad y los estados de resultados proyectados. Entonces determinamos que va a haber una variación porcentual de 15% en las ventas. Por lo tanto, en la utilidad antes de impuestos va a haber una variación porcentual del 30%. Esto quiere decir que un aumento del 15% en las ventas incrementará la utilidad operativa en 2.033 soles. Buenas, profesor, soy el alumno Carlos Ibáñez. A mí me ha tocado exponer apalancamiento financiero. Es una herramienta que analiza el efecto de uso de deudas sobre la rentabilidad de los accionistas. En este caso, nosotros hemos sido financiados por el programa Reactiva Perú, el cual nos ha brindado un préstamo de 24.418 con un interés del 6%. En el siguiente ejemplo tenemos lo siguiente. La empresa tiene un volumen de 4.210 unidades de gorras, a lo cual el precio de venta de cada unidad es de $30 y el costo de venta es de $20 cada uno, con un cargo fijo de $20.000. Realizando nuestro cuadro de apalancamiento, vemos que nuestro resultado es por cada 1% de incremento en la utilidad antes del impuesto, la utilidad neta nos aumentará en un 0.5%. Como vemos en el cuadro vemos de que el interés sea más la venta o sea menos la venta, igualito pagamos el mismo interés. En esta diapositiva vemos nuestro balance general que pertenece al año del 2023. En nuestro activo corriente tenemos caja y banco, clientes diversas por cobrar, existencia y cargas diferidas. Sumando todo nuestro activo,
tenemos un total de 2.951.463, y por otro lado el pasivo corriente tenemos tributos por pagar 14.325, proveedores 279.022, diversas por pagar tenemos 945.311, un total de pasivo de 1.238.658. En patrimonio tenemos capital social 283.400, resultados de acumulados 690.411, utilidad del ejercicio 738.994. Total de patrimonio es 1.712.805, el cual, sumando los dos, del pasivo y el patrimonio, tenemos 2.951.463. La política de pagos se enfocará en preservar la liquidez de la empresa, garantizando la capacidad de cumplir con obligaciones de corto y largo plazo sin comprometer los planes de expansión. Los 3 puntos importantes son distribución responsable, ciclo de pago efectivo y reservar la capital de trabajo. En políticas de dividendos mantenemos un crecimiento sostenible. Se propone aplicar una política de dividendos híbrida que combine reparto parcial de utilidades con reinversión estratégica, a lo cual tenemos 5 puntos. Distribución de utilidades al 50%, los dividendos se pagarán en efectivo con plazos no mayores a 30 días, reinversión de utilidades, la inversión para la adquisición de locales, mobiliario, contratación de personal y campañas de marketing. Y el quinto, reserva voluntaria de utilidades. Vemos fundamentos de capital de trabajo neto en nuestras importaciones SAC. Los fundamentos de capital que vamos a nosotros realizar es implementar un sistema de monitoreo mensual del capital de trabajo neto, mejorar la rotación de inventarios para reducir el tiempo de capital inmobiliario, establecer políticas claras de crédito y cobranza para recibir el riesgo de cuentas incobrables, evaluar alternativas de financiamiento de corto plazo solo cuando el capital de trabajo neto esté en niveles sanos. Yo soy Joana Díaz Sandoval y voy a continuar con la exposición. Componentes del capital de trabajo neto en importaciones, caso sociedad anónima cerrada. Activos corrientes. Nosotros tenemos lo que es caja y bancos, ¿no? Que es nuestra liquidez inmediata, cuentas por cobrar a clientes por ventas ya al crédito, inventario de productos importados y reintegros del IGB u otros créditos tributarios por las importaciones. Nuestros pasivos corrientes son cuentas por pagar a nuestros proveedores, deudas a corto plazo, obligaciones laborales, obligaciones tributarias, planillas, impuestos. Un ejemplo sería en importaciones caso SAC, invertimos 84.200 soles en gorras, aumentando nuestro inventario y nuestro capital de trabajo. Sin embargo, se debe cumplir con obligaciones como era el préstamo de reactiva y tributos, lo que exige una gestión eficiente de nuestros flujos de efectivo. Algunos aspectos claves observados serían: se necesita capital de trabajo suficiente para cubrir el desfase entre la compra, venta y cobro de productos. Es vital monitorear para nosotros el inventario, ya que hacemos importaciones muchas veces de volúmenes muy grandes, ¿no? Entonces, para evitar tener capital inmovilizado, es vital monitorear. Se requiere una política de cobranza eficiente para no comprometer nuestra liquidez, también una financiación de operaciones sin afectar el capital propio, pero exigir una buena planificación de nuestros pagos. El ciclo de conversión de efectivo y administración de inventarios de importaciones, caso SAC. Etapas del ciclo de conversión de efectivo en importaciones vendría a ser el periodo de inventario, el periodo de cobro y el periodo de pago. Teniendo la fórmula que es del ciclo de conversión de efectivo, que es igual al periodo de inventario más el periodo de cobro menos el periodo de pago, según esta fórmula se aplican los siguientes valores, ¿no? Nuestro periodo de inventario sería, los días estimados serían 45 días, nuestro periodo de cobro 30 días y nuestro periodo de pago 15 días, ¿no? Y nuestro ciclo de conversión de efectivo sería 60 días.
ya hemos determinado lo que es el ciclo de conversión del efectivo, ¿no? Entonces, nuestras implicancias para la gestión financiera serían las siguientes. Un ciclo de conversión de efectivo positivo de 60 días indica que hay una brecha entre el momento de pagar de los proveedores y el momento de cobrar a nuestros clientes. Para mantener la liquidez, la empresa debe contar con capital de trabajo suficiente para cubrir este desfase. Si no se gestiona adecuadamente, puede haber una tensión de caja, especialmente si las ventas disminuyen o los clientes se retrasan en sus pagos. Nuestras recomendaciones serían reducir el periodo de inventario mejorando la rotación de productos, estudiando mejor el mercado también para no tener stock en exceso, realizar importaciones de acuerdo a la demanda real, optimizar el periodo de cobranza estableciendo límites de créditos razonables, así también incentivando los pagos anticipados y mejorando la gestión de cobranza. Negociar mejores condiciones de pago con proveedores para así financiar parte del ciclo con la deuda operativa. Ejemplos de ratios de rotación de cuentas. Rotación de cuentas por cobrar. Serían nuestras ventas a crédito anuales que son 800.000 entre nuestras cuentas por cobrar promedio que son 100.000. Eso nos daría 8 veces al año. Eso significa que nuestras cuentas por cobrar aproximadamente fluctúan cada 45 días. Esto es razonable en el comercio mayorista, pero se recomienda reducir a 30 días para mejorar el flujo de caja. Referente a la rotación de cuentas por pagar, nuestras compras son de un crédito anual de 500.000 entre nuestras cuentas por pagar promedio que son 125.000 soles. Esto nos daría una rotación de 4 veces al año, que equivale a pagar a nuestros proveedores cada 90 días, lo cual da cierto respiro de liquidez. Sin embargo, en el caso de proveedores internacionales que exigen pagos adelantados, esta cifra puede ser mucho menor. Nuestra rotación de existencias sería nuestro costo de ventas que son 1.200.000 entre nuestras existencias promedio que son 300.000. Esto nos da 4 veces al año. Eso significa que nuestro inventario se renueva cada 4 veces al año, cada 90 días en promedio. Esto es aceptable en una empresa comercializadora, aunque se puede mejorar si se gestionan mejoras de compras y de demanda. Muchas gracias. Profesor, buenas noches, compañero, buenas noches. Mi nombre es Walter Espinosa y yo voy a hablar sobre la administración de cuentas por cobrar y pagar. La adecuada gestión de estas cuentas es clave para mantener la liquidez y sostenibilidad financiera de una empresa, como en este caso la importadora Casosac. Dado que esta empresa se dedica a la compra de productos del extranjero y su posterior comercialización dentro del país, es importante mantener un buen control de estos flujos de cuentas para evitar problemas a futuro y aprovechar buenas oportunidades de negocio. Como pueden observar, aquí tenemos las cuentas por cobrar con la política de la empresa que brinda 45 días de crédito para sus clientes y tiene una buena evaluación crediticia para los nuevos clientes. Han habido algunos problemas con ciertas personas que han tenido retrasos en pagar sus cuentas, pero se les está sugiriendo que se tiene que establecer alertas automáticas de vencimiento para poder detectarlas a tiempo y tener un mejor control. Ahora tenemos las cuentas por pagar, que es más que nada las cuentas a cancelar con nuestros proveedores, los cuales en el nivel nacional nos brindan de 30 a 60 días y en el extranjero tiene que ser contra entrega. Debemos tener mucho cuidado con los extranjeros, porque tenemos que también tener en cuenta el tiempo de llegada de la mercadería a puerto y a nuestros almacenes para poder distribuirla a nuestros clientes. A continuación tenemos un ejemplo de lo que es el periodo promedio de cobranza en importación de Casosac, el cual se desarrolla con datos extraídos de los estados financieros. Solamente se requieren las ventas netas y las cuentas por cobrar comerciales. Para determinar la rotación de cuentas por cobrar, la fórmula es ventas netas sobre cuentas por cobrar comerciales, y para determinar el porcentaje anual de cuentas por liquidar sería cuentas por cobrar comerciales entre ventas. Como pueden observar, son fórmulas muy sencillas. En el caso de importaciones Casosac, se determinó que las cuentas anuales por liquidar son del 28.89%. Para determinar su periodo promedio de cobranza,
en días se multiplicaría ese porcentaje por los 365 días, que da un total de 105 días, y para determinar su promedio de cobranza en meses sería por los 12 meses del año, dando un resultado de 3 meses y medio aproximadamente. Finalmente tenemos lo que es la antigüedad de cuentas en importación de caso SAC. Este cuadro es muy sencillo y muy eficiente para determinar y poder tener un control de qué cuentas están al corriente y cuáles están con ciertos plazos de vencimiento. Por ejemplo, aquí tenemos que una cliente tiene sus cuentas al corriente, es decir, está todo al día, mientras que hay otros clientes que están en un periodo aproximado entre 30 a 60 días con retraso en pagar sus deudas, mientras que hay otros clientes que están con excesiva mora, que ya sobrepasan los 60 días y llegan hasta 120 días a más. El porcentaje se determina, bueno, el total que está por cada columna entre el total del saldo que se mantiene por las cuentas por cobrar. Profesor, compañeros, eso ha sido todo por parte de nuestro grupo. Agradecemos mucho su atención brindada. Hasta pronto.